Hola a todos y bienvenidos al canal de Educación Profe Arantxa. Desde España, este vídeo de química dedicado a las disoluciones. Hablaremos de la solubilidad. Vamos a comenzar el tema desde cero y vamos a explicar una curva de solubilidad o gráfica de solubilidad en la que vamos a contestar 10 preguntas. Un vídeo muy completo, muy interesante, que te invito a que veas. Si te gusta, además, me puedes dejar un like, un comentario y lo puedes compartir en las redes y suscribirte gratuitamente al canal para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos. Así que atento, que comenzamos. Podemos definir solubilidad, como os lo dejé escrito ahí, a la capacidad que tiene una sustancia para disolverse en otra y formar una disolución. Es decir, cuando tenemos dos sustancias que no son solubles la una y la otra, pues no podemos hablar de disolución. Tal es el caso de agua y aceite. No se van a mezclar, con lo cual no hay disolución. Sería un ejemplo de disolución si tenemos agua y añadimos azúcar. Movemos, agitamos y vamos a obtener una disolución. Pero, ¿cómo se define disolución? Pues una disolución es una mezcla homogénea formada por dos o más sustancias puras que pueden mezclarse en proporciones variables y en las que a simple vista no se van a diferenciar los componentes. El ejemplo muy claro es el que yo os he puesto, el agua y el azúcar, que cuando esté disuelto ya no diferenciamos esos dos componentes. Para trabajar con disoluciones es muy importante, y por eso os he dejado yo escrito este pequeño esquema, entender los componentes que tiene una disolución. Por un lado, al componente mayoritario se le llamará disolvente, que en el caso que teníamos de agua y azúcar sería el agua. Luego, al que ponemos en menor proporción le llamaríamos soluto. Y mezclando todo es cuando se obtiene la disolución. Por otra parte, podemos hablar de disoluciones diluidas si tienen poquita cantidad de soluto, es decir, añadimos solo una pizca de azúcar en ese agua. Si añadimos, por ejemplo, ya 5 o 6 cucharadas o más, pues ya tendríamos una disolución que está concentrada, porque tiene mayor cantidad de soluto. Cuando ya no admite más cantidad, se dice que están saturadas. Justamente ese es el grado de solubilidad, porque es la máxima cantidad de soluto que va a admitir. Y es lo que luego vamos a representar en estas curvas de solubilidad, en las que vamos a ver cuál es la máxima cantidad de soluto que admite un disolvente a una temperatura. Para eso se recogen estas llamadas curvas de solubilidad o gráficas de solubilidad, que son diferentes para cada uno de los compuestos. Aquí os he representado yo 3 compuestos. Por un lado, el cloruro sódico, que es la sal común, que es NaCl. Por otro lado, el nitrato de potasio, que esta sería su curva de solubilidad. Y por otro lado, el yoduro de potasio, que sería esta la curva de solubilidad. Por eso vamos a ver que, dependiendo de la temperatura, pues cada uno de estos compuestos se va a disolver de una forma. Es decir, va a ser los gramos como máximo que va a admitir el agua, puesto que aquí se representan las temperaturas, y que es el eje de abscisas, y en el eje de ordenadas, que es el eje Y, se va a representar la solubilidad, que serán los gramos del soluto en 100 gramos de agua. Ya tenemos estos datos y vemos aquí un ejercicio que se plantea en el que aparece una gráfica de solubilidad y tenemos 3 sustancias. De estas ahora vamos a ir contestando en total 10 preguntas. Ya que hemos entendido los conceptos básicos, pues ahora vamos con la primera pregunta, que dice: ¿para qué sirven las gráficas de solubilidad? Pues según os lo he explicado yo y os lo he dejado ya escrito aquí, son los datos de solubilidad de un soluto, es decir, de un compuesto, en un disolvente a una temperatura. En este caso va a ser la gráfica de solubilidad del cloruro de sódico en agua, del nitrato de potasio en agua y del yoduro de potasio en agua. La segunda pregunta dice: ¿qué sustancia podemos ver que su solubilidad no varía con la temperatura? Vemos aquí que la gráfica de solubilidad del nitrato de potasio es una gráfica ascendente. Vemos que la del yoduro de potasio también es ascendente, menos, pero también es ascendente. Es decir, que si empezásemos a 10 grados, la solubilidad sería muy poquita, un poco más de 10. Pero si nos vamos, por ejemplo,
a 80 grados, pues ya nos vamos a una solubilidad de 160 en el nitrato de potasio. Mientras que en el cloruro de sodio vemos que la solubilidad empieza, esta es la gráfica, vemos que empieza la solubilidad en 40 gramos de sal en 100 gramos de agua, que vamos aumentando la temperatura a 20, más o menos es la misma la solubilidad, a 40, a 80, es decir, la que menos varía de todos con la temperatura es el cloruro sódico, que es la llamada sal común. Bueno, ahora vamos a contestar la tercera pregunta. Dice, ¿qué sustancia es más soluble a 25 grados? Bueno, pues basta con irnos a la línea de temperaturas y vamos a buscar el 25 grados. Aquí diría 0, 10, 20, el 25 estaría entre 20 y 30, más o menos aquí 25. Y vamos a ir subiendo. Nos encontramos que la solubilidad del nitrato de potasio y del cloruro de sodio es la misma, a 25 grados más o menos se va a disolver la misma cantidad. Y si seguimos subiendo, vamos a ver que esta, que sería el yoduro de potasio, está por encima de 140 su solubilidad, mientras que la de estos dos pues estarían unos 38 o así de gramos, con lo cual a 25 grados, a la temperatura ambiente más o menos, la sustancia más soluble sería el yoduro de potasio. Bueno, estamos ahora ya con la pregunta número 4. ¿Qué solubilidad tiene el nitrato de potasio a 20 y a 40? Ahora ya nos preguntan de uno en concreto. Luego nos tenemos que fijar en la gráfica solamente del nitrato de potasio, que es esta que yo os he pintado aquí en color naranja. Y nos preguntan que cuál será su solubilidad a 20 grados y a 40 grados. Bueno, pues si nos fijamos la solubilidad a 20, solamente basta con venirnos aquí a 20, subimos hasta arriba y nos venimos hasta aquí. Más o menos la solubilidad sería de unos 30 gramos por 100 gramos de agua, no son por litro, por 100 gramos de agua. Mientras que a 40 grados, si nos vamos aquí, 40 grados, la solubilidad sería de 60 gramos del nitrato de potasio en 100 gramos de agua. La quinta pregunta dice, ¿qué masa de nitrato de potasio se disuelve en 100 gramos de agua a 10 grados? Pues nos vamos a fijar que la curva del nitrato de potasio es esta que aparece naranja. Pues bastaría con bajar aquí hasta las temperaturas y nos colocaríamos en la 10. Subimos, chocamos con la gráfica y venimos para acá. Entonces, la solubilidad del nitrato de potasio en 100 gramos de agua aproximadamente va a ser 13,3 gramos de nitrato de potasio, es decir, de KNO3 en 100 de agua, 100 gramos de agua. Ahora, ¿cuál es la solubilidad del yoduro de potasio a 20 grados? Pues hacemos la misma. Nos venimos a las temperaturas, buscamos 20 grados y subimos y buscamos la gráfica del yoduro de potasio. El yoduro de potasio es la gráfica verde, nos chocaríamos aquí con ella y nos venimos aquí. Pues sería 140 gramos de yoduro de potasio en 100 gramos de agua. La séptima pregunta dice, ¿a qué temperatura la solubilidad del yoduro de potasio y la del nitrato de potasio son iguales? Pues cuando las temperaturas son iguales en la gráfica vemos que se cortan, es decir, si vemos la del yoduro de potasio sería esta y la del nitrato de potasio sería esta. Luego en este punto justamente sería el punto donde se cortan las dos gráficas. ¿Y a qué temperatura sería? Pues si tenemos aquí, bajamos y vemos la temperatura que serían entre 70 y 80, o sea que sería a 75 grados centígrados, la solubilidad de estas dos sustancias será igual, que será una cantidad más o menos de 150 y tantos o 160. Y la del cloruro de sodio y la del nitrato de potasio, pues hacemos la misma. Esta es la gráfica del cloruro de sodio y esta es la gráfica del nitrato de potasio. ¿Dónde se cortan las dos gráficas? Aquí vemos, ¿no? Aquí justamente es donde se cortan esta gráfica, que es la del cloruro de sodio, esta es la del nitrato de potasio. Así que bajamos
¿A qué temperatura sería? Pues más o menos está entre 20 y 30, o sea que sería a 25 grados centígrados. La pregunta número 9 dice: ¿qué masa de cristales de nitrato de potasio se formará si una disolución saturada de 100 gramos de agua se enfría de 40 a 20? Bueno, esta ya es una pregunta un poquito más difícil. Tenemos que fijarnos en la gráfica, en este caso del nitrato de potasio, que es esta gráfica naranja. Y debemos anotar la solubilidad del nitrato de potasio a esas dos temperaturas que dan. La solubilidad del nitrato de potasio a 40 es de 60 gramos por cada 100 de agua. Ahora lo miramos a 20 grados centígrados, vamos a ver la solubilidad. A 20 nos venimos hasta la gráfica y sería de 30 más o menos. Pues a 20 sería de 30 gramos por 100 de agua, aproximado. Y ahora, para ver la masa de cristales que se formará, basta con restar la que se forma a una temperatura y a otra, es decir, tendríamos que restar 60 menos 30 y entonces nos daría 30 gramos de cristales que se formarían. Ahora puedes pausar un momentito el vídeo e intentar hacer tú el mismo ejercicio, pero dadas las temperaturas de 45 grados y 25 grados. Y ahora escribimos la solución. En la gráfica vemos que a 45 grados la solubilidad es de unos 70, que vendría por aquí, y a 25 la solubilidad es de unos 36, que vendría por aquí. Y como hemos hecho antes, para ver la masa de cristales que se forma, se resta lo que se forma a 45 grados menos lo que se forma a 25 y nos da 34 gramos de cristales del nitrato de potasio por cada 100 de agua. Vamos con la última pregunta, que dice: ¿qué masa de agua se necesita para disolver 100 gramos de potasio a 45 grados centígrados? Primero vamos a ver que la gráfica del nitrato de potasio es esta, y ahora vamos a ver cuál sería la solubilidad del nitrato de potasio en agua, en 100 de agua, a 45 grados. Vale, pues nos ponemos aquí a 45 grados y vamos a subir en la gráfica y nos venimos para acá. ¿Cuál sería la solubilidad? Justamente donde nos chocamos, esa es la solubilidad. Es decir, que el nitrato de potasio KNO3 tiene una solubilidad a 45 grados de 70 gramos a 45 grados centígrados, 70 gramos del nitrato de potasio en 100 de agua. Pues ahora basta con establecer una proporción y de esa forma nos lo vamos a entender. Decíamos, si 70 gramos de KNO3 se disuelven, hemos dicho, en 100 de agua, 100 gramos de agua, ahora diríamos que 100 gramos de KNO3 se disolverían en X de agua. Basta con, desde aquí, despejar la X y ya tendríamos los gramos de agua que serían necesarios para disolver 100 gramos de nitrato de potasio. Entonces sería X sería igual a 100 por 100 dividido entre 70 gramos de KNO3. Entonces esto sería igual a 100 por 100, estos serían también gramos y gramos, con lo cual unos gramos se nos van con unos gramos y solamente nos va a quedar 10.000 entre 70 y eso nos va a dar 142,85 gramos. 142,85 gramos de agua serían necesarios para disolver 100 gramos de nitrato de potasio a 45 grados centígrados. Bueno, un vídeo muy completo, hemos aprendido a interpretar las gráficas de solubilidad, terminamos con un resumen final sobre las disoluciones. Disoluciones y solubilidad. Una disolución es una mezcla homogénea de dos o más sustancias puras que pueden mezclarse en proporciones variables en la que los componentes están mezclados uniformemente y no se pueden diferenciar a simple vista. Características de una disolución. Una disolución es una mezcla homogénea en la que no se cumple la ley de las proporciones definidas, ya que soluto y disolvente pueden presentarse en cualquier cantidad. La composición y propiedades químicas son iguales en toda la disolución. Las propiedades físicas son distintas a las del disolvente puro y varían según las condiciones y la concentración de la disolución.
Pueden presentarse en 3 estados: sólido, líquido y gas. Componentes de una disolución. Una disolución está formada por al menos 2 sustancias, disolvente más soluto, para dar todo junto a la disolución. Clasificación de las disoluciones por su concentración. Diluida cuando tiene baja concentración de soluto. Concentrada si tiene alta concentración de soluto. Saturada cuando tiene la máxima cantidad de soluto que se puede disolver a una temperatura, y sobresaturada si ha pasado el límite de soluto que se puede disolver. Clasificación de las disoluciones según los componentes. Binarias si tienen 2 componentes, un disolvente más un soluto. Ternarias si tienen 3 componentes, un disolvente y 2 solutos. Cuaternarias si tienen 4 componentes, un disolvente y 3 solutos. Y multicomponentes si tienen 5 o más componentes. Formas de expresar la concentración de una disolución. Porcentaje en masa o tanto por ciento en masa. Porcentaje en volumen o tanto por ciento en volumen. Concentración en masa en gramos por litro. Molaridad o concentración molar y molalidad o concentración molar. ¿Qué es la solubilidad? Es la capacidad de una sustancia para disolverse en otra a una temperatura, es decir, la máxima cantidad en gramos de soluto que se puede disolver en 100 gramos de disolvente a una determinada temperatura. La solubilidad es característica de una sustancia a una determinada temperatura. Curvas de solubilidad. Las gráficas o curvas de solubilidad sirven para representar gráficamente los datos de solubilidad de un soluto en un disolvente a una temperatura. Factores que afectan a la solubilidad. Temperatura y presión. Naturaleza del soluto, es decir, tamaño de las partículas del sólido principalmente. Polaridad. Factores mecánicos como la agitación. Y superficie de contacto. Las disoluciones, también llamadas soluciones, forman parte de todo lo que nos rodea y están estrechamente relacionadas con nuestra vida diaria. Fluidos corporales, el aire que respiramos, el agua de los ríos y mares y los líquidos que bebemos. En esta serie de vídeos sobre disoluciones o soluciones explicamos todo sobre ellas, hablaremos de sus características, componentes y tipos y realizaremos ejercicios prácticos que te ayudarán a entender su importancia. Si el vídeo te gustó, me puedes dejar por ahí debajo un like, un comentario, lo puedes compartir en las redes y suscribirte gratuitamente al canal, que crece con vuestro apoyo. Mil gracias por ver este vídeo, nos vemos en el próximo. ¡Chao! Visita la web profearancha.es. Déjame un like si el vídeo te ha servido. Te animo a suscribirte al canal y a dar a la campanita para recibir notificaciones de nuevos vídeos. Juntos seguiremos creciendo. Sígueme en YouTube, Facebook, Twitter e Instagram. En el canal de Educación Profe Arancha puedes aprender fácil y ver nuevos vídeos tutoriales todas las semanas. Retos básicos matemáticas los lunes, matemáticas los miércoles, física y química los domingos y test y quiz una vez al mes. Aprende, estudia, practica y aprueba. Con trabajo y constancia todo es posible. Nos vemos en el próximo vídeo.